Capítulo 01. Abel. Su fe sigue inspirando nuestras decisiones. ¿Qué bloqueaba la entrada al jardín del Edén? ¿Y qué era lo que Abel más anhelaba? Abel observa a su rebaño de ovejas pastando tranquilamente en la ladera al atardecer. Después, el joven mira a lo lejos, mucho más allá de sus ovejas, y su mirada se posa en un débil resplandor. Él sabe que allí hay una espada envuelta en llamas que gira sin cesar, impidiendo la entrada al jardín del Edén. Sus padres solían vivir en ese lugar, pero ahora ni ellos ni nadie más pueden entrar. Imagínese a Abel, con el cabello ligeramente revuelto por la brisa, alzando los ojos al cielo y pensando en su Creador. Cuánto anhelaba que algún día se cerrara la brecha que separaba a la humanidad de Dios. No había nada en el mundo que deseara más. ¿De qué manera nos habla Abel hoy? Abel, el segundo hijo de Adán, nos está hablando hoy. ¿Podemos escucharlo? Pero ¿cómo es posible si murió hace muchísimo tiempo? Podría pensar usted. Y es verdad, sus restos se convirtieron en polvo hace casi 6.000 años. Y no solo eso. En las Escrituras no aparece ni una sola palabra pronunciada por Abel. ¿Cómo puede entonces hablarnos? Inspirado por Dios, el apóstol Pablo dijo lo siguiente sobre Abel. Por medio de ella, aunque murió, todavía habla. ¿Por medio de qué sigue hablando? Por medio de su fe. Abel fue el primer ser humano que cultivó esa hermosa cualidad. Tuvo una fe tan firme y profunda que su ejemplo ha logrado superar la prueba del tiempo y continúa vivo hasta nuestros días. Si nos esforzamos por imitarlo, será como si Abel realmente nos estuviera hablando. Pero, puesto que se dice tan poco de Abel en la Biblia, ¿qué podemos aprender de él y de la fe que demostró? En este capítulo encontraremos la respuesta. Vivió, en el tiempo de la fundación del mundo. ¿A qué se refería Jesús cuando relacionó a Abel con la fundación del mundo? Abel nació casi al principio de la historia del hombre. Siglos después, Jesús dijo que había vivido en el tiempo de la fundación del mundo. Todo indica que con la palabra mundo, Jesús se estaba refiriendo al conjunto de los seres humanos que podrían ser redimidos o rescatados del pecado. Aunque Abel fue el cuarto ser humano de la historia, al parecer fue el primero a quien Dios demostró digno de ser redimido. Es evidente que Abel no se crió en el mejor de los ambientes. ¿Qué sabemos de los padres de Abel? Aunque el mundo acababa de empezar, aquella primera familia ya se encontraba en circunstancias muy lamentables. Adán y Eva seguramente disfrutarán de belleza física y vitalidad. Habían sido perfectos y habían tenido ante sí la perspectiva de vivir para siempre, pero cometieron un gravísimo error, y lo sabían. Se rebelaron contra Dios, y por eso fueron echados del paraíso en que vivían, el jardín del Edén. Por poner sus deseos antes que todo lo demás, incluso antes que las necesidades de sus hijos, perdieron la perfección y la vida eterna. ¿Qué exclamó Eva cuando nació Caín? ¿Y en qué es posible que pensara? 7. La vida de Adán y Eva fuera del jardín era muy dura. Así y todo, cuando les nació su primer hijo, lo llamaron Caín, que significa algo producido, y Eva exclamó, «He producido un hombre con la ayuda de Dios». Tal vez pensó en la promesa que Dios había hecho en el jardín cuando profetizó que cierta mujer produciría una descendencia que destruiría al ser malvado que los había descarriado. ¿Creyó Eva que ella era la mujer de la profecía y que Caín era la descendencia prometida? En ese caso, estaba muy equivocada. Es más, si ella y Adán inculcaron esa idea en Caín durante su crianza, lo único que consiguieron fue alimentar su orgullo. Con el tiempo, Eva dio a luz a su segundo hijo, pero no encontramos expresiones tan pretenciosas acerca de él. Lo llamaron Abel, que posiblemente signifique exhalación o vanidad. Quería decir la elección de ese nombre que sus expectativas eran menos ambiciosas, que no esperaban tanto de Abel como de Caín. Quizás, pero no podemos saberlo a ciencia cierta. ¿Qué pueden aprender de Adán y Eva los padres de hoy?
Los quirones, padres de hoy, pueden aprender mucho de los errores de aquellos primeros padres. ¿Alimentarán con sus palabras y acciones el orgullo, la ambición y el egoísmo de sus hijos? ¿O les enseñarán a amar a Dios y buscar su amistad? Lamentablemente, Adán y Eva no cumplieron bien con su responsabilidad. No obstante, había esperanza para sus hijos. ¿Cómo cultivó su fe Abel? ¿A qué trabajo se dedicaron Caín y Abel? ¿Qué calidad cultivó Abel? Al ir creciendo los dos muchachos, Adán seguramente les enseñará a efectuar los trabajos necesarios para alimentar y cuidar a la familia. Caín se dedicó a la agricultura, y Abel se convirtió en pastor de ovejas. Pero Abel hizo algo mucho más importante. Con los años fue cultivando fe, esa hermosa cualidad sobre la que tiempo después escribió el apóstol Pablo. ¿Cómo consiguió tener fe en Dios si no la veía en ningún otro ser humano? Es muy posible que su fe se asentara en las 3 bases sólidas que analizaremos a continuación. ¿Cómo pudo la creación de Dios ayudar a Abel a cultivar fe? La creación de Dios. Es cierto que Dios había pronunciado una maldición contra el suelo, el cual produciría espinos y cardos, y sería muy difícil de cultivar. Aún así, la tierra daba con generosidad lo suficiente para el sustento de la familia de Abel. Por otra parte, había muchos otros elementos de la naturaleza que Dios no maldijo, como las aves, los peces y los demás animales, o las montañas, los lagos, los ríos y las yeguas. Tampoco el cielo, las nubes, el sol, la luna y las estrellas. Dondequiera que Abel miraba, veía prueba del profundo amor y la inmensa sabiduría y bondad de Dios, el creador de todas las cosas. Sin duda alguna, cada vez que meditaba agradecido en la creación y las cualidades de Dios, su fe se fortalece. Abel contemplando la creación junto a sus ovejas. Contemplar la creación dio a Abel base sólida para tener fe en un creador amoroso. Seguramente, Abel dedicó tiempo a reflexionar en asuntos espirituales, y es muy posible que lo hiciera, por ejemplo, mientras cuidaba de su rebaño. Su vida como pastor le exigía caminar mucho. Tenía que conducir a sus mansas ovejas por montañas y valles, a través de ríos y arroyos, siempre buscando la hierba más verde, el agua más fresca y los mejores lugares donde refugiarse para descansar. Las ovejas parecían ser las más indefensas de todos los animales, como si hubieran sido creadas con la necesidad de que el hombre las guiara y protegiera. Se daba cuenta Abel de que él también necesitaba la guía, la protección y el cuidado de alguien mucho más sabio y poderoso que cualquier ser humano. Con toda probabilidad, en sus oraciones incluían reflexiones de este tipo, y como resultado, su fe siguió aumentando. ¿En qué promesas de Dios le correspondió meditar a Abel? Adán y Eva tuvieron que haberles contado a sus hijos lo que ocurrió en el jardín del Edén y por qué fueron expulsados de allí, así que Abel tenía mucho en qué meditar. Dios dijo que el suelo estaría maldito, y Abel podía ver claramente el cumplimiento de esas palabras en los espinos y cardos que crecían por todas partes. Dios predijo, además, que Eva sufriría dolores en los embarazos y los partos. Y seguro que cada vez que su madre iba a tener un hijo, Abel se daba cuenta de que esa predicción también se cumplió. Asimismo, Dios previó que Eva sentiría una necesidad desequilibrada de recibir la atención y el amor de su esposo, y que Adán, por su parte, la dominaría. Y no hay duda de que Abel presenció en más de una ocasión esta lamentable realidad. Vez tras vez, comprobó que todo lo que Dios decía se cumplió. Por lo tanto, disponía de buenas razones para tener fe en la promesa de Dios sobre la descendencia, que un día corregiría a los varones que se originaron en el jardín del Edén. ¿Qué pudo aprender Abel del ejemplo de los querubines? Los siervos de Dios. Dentro de su familia, Abel no encontró a nadie que fuera un buen ejemplo. Pero los seres humanos no eran las únicas criaturas inteligentes que había en la tierra en aquel tiempo. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, Dios se aseguró de que ni ellos ni ninguno de sus descendientes pudiera entrar en aquel paraíso. Para vigilar la entrada, apostó allí a unos querubines, ángeles de muy alto rango, y la hoja llameante de una espada,
que giraba continuamente. Se imagina a Abel, de niño, mirando fascinado a aquellos querubines. No hay duda de que la impresionante apariencia de esos ángeles reflejaba su inmenso poder. Y eso sin mencionar la espada que echaba llamas y giraba sin cesar. Qué impactante le resultaría. ¿Vio Abel alguna vez que los querubines se aburrieron y abandonaron su puesto? No, todo lo contrario. Día y noche, año tras año, década tras década, aquellas inteligentes y poderosas criaturas se mantuvieron en su lugar. Abel pudo notar que Dios tenía siervos que le obedecían con fidelidad y constancia. Así es. En los querubines vio una lealtad y obediencia a Dios que no veía en su familia. Cuánto debería fortalecer su fe el ejemplo de estos ángeles. Abel de niño, observando a los querubines cerca de la entrada del jardín del Edén. Durante toda su vida, Abel pudo observar que los querubines eran siervos de Dios leales y obedientes. ¿En qué podemos basar nuestra fe hoy día? Al meditar en la creación y las cualidades de Dios que ésta refleja, así como en las promesas divinas y en el ejemplo de los leales ángeles, Abel consiguió que su fe creciera cada vez más. ¿Cuánto podemos aprender de él? En cierto sentido, es como si nos estuvieran hablando. Para los jóvenes, su ejemplo también encierra una lección talentosa. Pueden estar seguros de que, sin importar lo que haga su familia, pueden llegar a tener verdadera fe en Dios. Con las maravillas de la creación que nos rodean, la Biblia completa a nuestra disposición y tantos ejemplos de hombres y mujeres fieles a Dios. ¿No es cierto que tenemos razones de sobra para cultivar una fe sólida? ¿Por qué fue superior el sacrificio de Abel? ¿Qué gran verdad llegó a comprender a Abel? A medida que la fe de Abel iba creciendo, también crecía su deseo de demostrarla con obras. ¿Pero qué podría darle un simple ser humano al Creador del universo? Dios no necesita regalos ni ayuda de ningún hombre. Sin embargo, Abel llegó a comprender una gran verdad. Si le ofrecía a Dios lo mejor que tenía y con el motivo adecuado, su amoroso Padre lo aceptaría con gusto. Abel ofreciendo lo mejor de su rebaño a Dios. Caín ofreciendo productos de su cosecha. Abel ofreció su sacrificio con fe, pero Caín no. ¿Qué ofrendas hicieron Caín y Abel, y cómo reaccionó Dios? Abel decidió ofrecerle a Dios algunas ovejas de su rebaño. Para ello eligió las primeras y mejores crías, y tal como indica el relato, inclusión en su sacrificio las partes que él demostró más selectas, a saber, sus trozos grasos. Por su parte, Caín también esperaba conseguir la bendición y el favor de Dios, y por eso preparó una ofrenda con algunos productos de su cosecha. Pero su motivación no era tan pura como la de su hermano, y la diferencia se hizo obvia cuando presentó sus regalos ante Dios. Posiblemente ambos utilizaron altares y fuego para hacer sus ofrendas, y tal vez las presentadas a la vista de los querubines, que en aquel tiempo eran los únicos representantes de Dios en la tierra. ¿Cómo reaccionó Dios? El relato dice que miraba con favor a Abel y su ofrenda, aunque no indica cómo lo demostró. ¿Por qué le agradó a Dios la ofrenda de Abel? ¿Por qué veía Dios con agrado a Abel? ¿Era por la ofrenda en sí? Al sacrificar unos corderos, Abel estaba ofreciendo la vida de aquellos animales y derramando su valiosa sangre. Pero, ¿era consciente de lo mucho que significaba esa clase de sacrificio? Siglos después, Dios dispuso que se usara el sacrificio de un cordero sano, sin defectos. Este representaría el sacrificio de su propio Hijo perfecto, el Cordero de mi inocente Dios, quien derramaría su sangre inocente por la humanidad. Aunque es obvio que Abel desconocía todos esos detalles, sí es posible que comprendiera hasta cierto grado el valor que tenía la sangre de un ser vivo. Una cosa sí es segura: ofreció lo mejor que tenía. Dios no solo aprobó la ofrenda, sino también al hombre que la presentó, pues se la dio motivado por el amor que sentía y la fe que había depositado en él. A. ¿Por qué la ofrenda de Caín en sí no era el problema? B. ¿En qué se parece mucha gente a Caín? El caso de su hermano era muy distinto. Dios no miró con ningún favor a Caín ni su ofrenda.
No es que la clase de ofrenda fuera inadecuada, pues siglos después, la ley de Moisés permitiría ofrecer a Dios productos de la tierra. El problema era Caín mismo, ya que la Biblia dice que sus propias obras eran inicuas. Tal como les ocurre a muchas personas hoy, parece que Caín pensaba que bastaría con una muestra superficial de devoción. Pero su reacción pronto demostraría que en realidad no tenía fe en Dios ni sentía amor por él. ¿Qué le advirtió Dios a Caín? ¿Pero qué hizo él? Cuando Caín vio que no se había ganado el favor de Dios, ¿trató de aprender del ejemplo de su hermano? No, todo lo contrario. Hervía de odio contra Abel. Dios vio lo que estaba ocurriendo en su corazón y con mucha paciencia intentó hacerle entrar en razón. Le advirtió que, si seguía así, acabaría cometiendo un grave pecado, pero también le dijo que, si cambiaba, recibiría ensalzamiento, es decir, su aprobación. Lamentablemente, Caín no hizo caso de la advertencia divina. Invitó a su hermano menor a que lo acompañara al campo, y éste aceptó confiado. Una vez allí, lo atacó y lo asesinó brutalmente. En cierto sentido, Abel llegó a ser el primero en sufrir persecución religiosa, el primer mártir que perdió la vida por su fe. Murió, es cierto, pero aquel no fue el final de su historia. La Biblia dice que la sangre de Abel estaba clamando a Dios, como si le estuviera suplicando que lo vengara, que hiciera justicia. Y Dios respondió castigando al malvado Caín por lo que había hecho. Hoy, Abel nos está hablando mediante su ejemplo de fe. Probablemente vivió unos 100 años, pocos en comparación con el largo tiempo que vivió la gente de su época. Pero los aprovechó bien, y murió sabiendo que contaba con el amor y la aprobación de su Padre Celestial.